Bien, continuamos con el capítulo número 7. Vamos a estar en la parte 3 entonces de este capítulo, que es de contadores y registros. Y en este capítulo, o mejor dicho, en esta parte del capítulo 7, vamos a ver un poquito lo que es codificación de contadores, y vamos a ampliar un poquito más en lo que es diseño de contadores síncronos. Bien, vamos a comenzar entonces. Y tenemos en pantalla un circuito cuyas características ya conocemos. Es un contador síncrono. Ya ni hablar de eso, ya lo conocemos bastante, todos sus detalles, sus características principales y su funcionamiento. Lo que queremos aquí resaltar es lo siguiente. Acá tenemos tres visualizadores de tipo virtual, los cuales quizá podríamos reemplazar con LEDs conectados a las salidas, una resistencia en serie, de tal manera que podamos visualizar los estados que tienen las salidas de los flip-flops en cada momento. Vamos a hacerlo funcionar y vamos a ver entonces que para el funcionamiento de nuestro circuito, vamos a tomar que las salidas siempre van a estar en binario, ¿sí? Sabemos que los encendidos son de nivel 1, los apagados de nivel 0, y lógicamente yo puedo ver qué número está siendo displayado en forma binaria y pasarlo mentalmente a lo que es forma decimal. En este caso, por ejemplo, estoy en un 2, acá hay un 3, un 4, un 5, y rápidamente yo decodifico, ¿sí? Escuchan esa palabrita, decodifico lo que hay en sistema binario directamente y mentalmente a lo que es su forma o su valor decimal, ¿sí? Acá estamos entonces en 5, en 6. Ahora yo me pregunto qué pasaría si no son solamente 3 bits, si no sean, por ejemplo, un conto de 128 bits. Sería mucho más complicado, ¿verdad? Y no solamente para displayar números, sino cuando queremos manejar algo, cuando queremos que el contador en determinado número ejecute algún proceso. Entonces, de eso se trata la decodificación, de tomar un número, ¿sí? Que para cada número que yo quiera, yo logre hacer un proceso, o en todo caso, si es para ver los números, pues displayarlos e identificarlos inmediatamente sin tener que decodificarlos mentalmente. Bien, para eso tengo este circuito de acá, y tratándose de 3 bits, lógicamente las combinaciones posibles son 8, 2 a la 3 son 8 posibilidades, que van entonces desde la 000, y fíjense aquí las letras, y ya le hemos dicho antes, cada letra con su negado arriba va a significar un 0, y cada letra sin negado va a significar un 1, y entonces si eso fuera, tenemos acá identificados desde el 000 hasta lo que vendría a ser el 111. Y bien, acá tenemos las entradas que van desde A, B, C, y A negado, B negado, C negado. Esa anotación la hemos colocado con un slash porque no tenemos la anotación adecuada en este simulador. Bien, pasemos a esto. ¿Cuándo se va a encender uno de ellos? Por ejemplo, ¿cuándo se va a encender el 0? El 0 se va a encender cuando yo tengo alimentado aquí, por ejemplo, a este señor con A negado, B negado y C negado. Cuando A sea 0, lógicamente A negado será 1. Cuando B sea 0, B negado será 1. Y cuando C sea 0, C negado será 1. Es decir, cuando tenga A negado, B negado, C negado en las entradas, ¿sí? Voy a tener 1, 1 y 1, ¿sí? Vamos a ver entonces, vamos a hacerlo funcionar, vamos a colocarlo a 0. Esto es aquí, vamos a ponerlo así, y estamos en 0. ¿Qué pasó aquí? Entonces, lo que decíamos, todas las entradas están en unos en esta compuerta AND, ¿sí? De las 8 que hay, y como están todas en 1, pues la salida multiplicada me dará 1 y encenderá solamente este LED, o en todo caso este visualizador virtual. Se dan cuenta que ninguna otra enciende, solamente enciende una, y para cada combinación, fíjense, a medida que yo voy avanzando, estoy en 1, solamente avanzaría 1, y solamente enciende 1 para cada combinación. Eso, señores, entonces es decodificar.
¿sí? Estoy decodificando entonces lo binario, y entonces yo podría colocar acá un número 0, un número 1, un número 2, un número 3, etcétera, para identificar inmediatamente y sin decodificar mentalmente de qué número estoy en el contador. También podría hacerlo, por ejemplo, si fueran más números, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sean 4 bits, ya no 3 flip-flops, sino 4, que identifica 4 bits, y entonces serían 2 a la 4, 16 combinaciones del 0 al 15. Por lo tanto, tendría que tener no 8 AND, sino en este caso 16 AND, ¿sí? Si fueran 4 bits, entonces necesitaría 16 AND, y cada AND, si ustedes se dan cuenta, aquí entran 3 entradas, y si fueran 4, entonces tendría que tener 16 AND, cada AND con 4 entradas, ¿sí? Para poder decodificar todas las combinaciones posibles. Eso es entonces el principio de decodificación. Tenemos entonces acá un contador de tipo síncrono de 4 bits, ya lo conocemos también, sus visualizadores y su pulso de reloj que estamos simulando con un pulsador de retorno automático, ¿sí? Y entonces vamos acá a concentrarnos a este lado de aquí, que es donde vamos a decodificar. En este caso no estamos decodificando todos los números, más nada que dos números a decodificar. Y si ustedes se dan cuenta, estamos usando compuertas de tipo NAND, ¿sí? En el ejemplo anterior usamos compuertas de tipo AND, y cuando llegaba el número que estaba programado, pues se colocaba la salida a 1. En la compuerta NAND ocurre lo contrario. Cuando las entradas son las programadas, entonces la salida se coloca en 0. Y acá estamos programando dos números. Estamos programando un número, si ustedes se dan cuenta, esto es un 1, 0, 0, 0, que vendría a ser un 8. Y acá tendría un 8, un 4, un 2, y sería un 14, ya que este es 0, ¿sí? Ahora, si yo tengo 0 en este lado de acá, cuando sea 8, acá esto va a activar el set, va a colocar esto a 1. Y cuando sea 9, ese 1 se va a mantener. Y se va a mantener por la sencilla razón de que J y K están conectados a 0. Y ya sabemos que cuando están conectados a 0, pues la salida no cambia, se mantiene la anterior, ¿sí? Y además, para colmo, no hay señal de pulso. Con mayor razón, entonces esto se va a mantener en la posición en que estaba. Y se va a mantener ahí hasta que este señor de abajo se active. Este se va a activar en 14, y cuando se dé el 14, pues va un 0 aquí, ese 0 va a venir acá a la burbuja y va a hacer que esto se reponga en reset, es decir, se ponga a 0 nuevamente, ¿sí? Entonces tenemos dos cosas. Acá tenemos una decodificación entonces en bajo, ¿sí? Cuando llega el número, entonces al que está programado se coloca en bajo. Es una decodificación, como volvemos a repetir hasta el cansancio, en bajo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo funcionar. Veamos esto. Vamos a suponer que acá esto yo lo quiero alimentar a una bobina, a un motor, a una válvula, a algún dispositivo que por medio de una interfase de amplificación y manejo, es decir, a un actuador, yo pueda manejar un dispositivo X, ¿sí? El dispositivo que ustedes se quieran imaginar. Y entonces vamos a hacerlo funcionar. Estamos ahorita en 4, en 5, en 6, en 7, y cuando llegue a 8 esto se va a colocar a 0. Damos un pulso más, se coloca a 8 y esto se colocó a 0. Este 0 entonces viene hacia la burbuja y coloca la salida del Q a 1, ¿sí? Cabe recordar que esta entrada es de tipo asíncrono, es decir, no importa lo que haya en las entradas o si haya reloj conectado y con pulsos entrando, esta señal de acá está sobre todo, ¿sí? Y entonces va a mandar más, esto tiene más peso y más fuerza que las demás entradas. Es por eso que no importa lo que hay aquí, así estuviera conectado con otras cosas acá, con otros pulsos, este anula lo demás y manda acá la salida 1.
Y acá con mayor razón que tenemos JK colocado a 0, ¿sí? Y sin reloj. Listo, entonces continuamos la cuenta y estamos en 8, seguimos a 9 y se mantiene en 1, no hay ningún cambio lógicamente, esto está 0. Vamos a 10, a 11, a 12 y sigue a 13. Fíjense, ya vamos a entrar a 14, el que va a activar este señor de aquí, ¿sí? Y vamos a 14 y se activó en 0 y ese 0 hizo que el reset se ponga a 0 la salida de Q del flip-flop. Es decir, nuestro circuito entonces está controlando la cuenta de tal manera que encienda o haga funcionar algo desde el pulso 8 hasta el pulso 14. En el pulso 14 justo ahí, ¿sí?, se coloca a 0. Esa es una forma entonces de control que para cierto nivel de repente sería muy primitivo, pero es el principio de control. Continuemos entonces. Y como tenemos acá 4 flip-flops y 4 salidas, las cuales nos van a contar en este contador de tipo síncrono de 0 hasta el número 15, 16 estados, debemos también recordar que este tipo de contador, con la circuitería adicional que le colocamos, podría ser convertido en un contador de tipo BCD, es decir, un contador que cuente de 0 hasta 9, 10 estados en total. Ese tipo de contador entonces nos podría servir para visualizar los números que se displayen en lo que ya conocemos como displays de 7 segmentos. Veamos esta gráfica. Entonces, si tenemos acá nuestro contador de tipo BCD, acá están las 4 salidas, las cuales nos van a contar de 0 hasta 9 y van a alimentar, pues en este caso, un paquete al cual vamos a llamar unidad decodificadora y pantalla con un exhibidor de 7 segmentos, ¿sí? Lo vamos a ver este tipo de decodificador más en detalle en el capítulo 9, pero basta decir ahora y por el momento que vamos a usar este tipo de representación como si estuviera todo acá metido en un paquete, ¿sí?, que vamos a usar solamente el cual vamos a alimentar y va a salir entonces nuestro número a displayar.